Recibamos con un fuerte aplauso a Marcelo Lagos. Gracias, muy buenas noches. No estaba en los vilos desde un 18 que pasé por aquí. Fue el 2015. Llegó un tsunami y también hubo un terremoto. Me encantaría volver sin tener que venir por eso, pero alguien tenía que venir a medir la altura del maldito tsunami. La máxima altura que medí aquí fue de 4.3 metros, después de medir todo y corregirlo a la marea que había cuando llegó el tsunami. Y si bien fue un evento que nos recordó la permanente amenaza inevitable, ¿cierto? Inevitable de terremotos y maremotos o tsunamis, fue un evento absolutamente menor para lo que podría haber sido. Yo les vengo a hablar sobre el riesgo de desastre y específicamente de una realidad que acompaña a Chile, a los asentamientos humanos chilenos, pero también a gran parte de los asentamientos humanos de este pequeño planeta llamado Tierra, ¿cierto? Pequeño porque son 12.000 kilómetros de diámetro. De aquí al centro de la Tierra son sencillos 6.370 kilómetros aproximadamente, y la verdad es que no tenemos otro, es la casa. Esta no es mi casa, ni tampoco la tuya, ni la mía. Mejor, la casa es el planeta Tierra y la hemos maltratado muchísimo. La verdad es que no nos damos cuenta, pero ciertamente ustedes probablemente ya están comenzando a sentir una serie de situaciones que nos indican que algo está pasando. Lo particular es que la Tierra no nos necesita. La Tierra tiene más de 4.650 millones de años y nosotros, parásitos, viles, pulgas y garrapatas, somos sencillamente los encargados de perturbarla permanentemente. Si la Tierra tuviera el poder de hacernos desaparecer ahora, ¡pling!, ¿saben qué pasaría? Aparte del filtro gordo que anda por todas partes, que probablemente sería más gordo, o ese guarén cunetero, ciertamente, que escondido por ahí anda, la verdad es que la Tierra florecería y sería otro planeta. Y la Tierra volvería a florecer si no fuéramos nosotros, los malditos Homo sapiens, los malditos seres humanos. Somos de terror, ¿cierto? Pero lo bueno es que hay una luz al final del túnel, débil, pero la hay. Y podemos hacer cosas. Y todo lo que se está conversando aquí ciertamente apunta a ello. ¿Cómo ser mejores sociedades? ¿Cómo lograr el anhelado desarrollo humano? Yo les vengo a hablar de una parte de ello, que es cómo convivir sencillamente con una naturaleza que históricamente la hemos maltratado, porque juramos que podemos hacer lo que queramos con ella. Podemos poner un enrocado y modificar el oleaje. Podemos modificar la lava del volcán, podemos urbanizar la quebrada y poner vivienda social, creemos que podemos hacer lo que queramos con ella, pero permanentemente la naturaleza nos recuerda que en rigor la que rige y gobierna nuestras vidas es ella. Ayer, frente a Pichilemu, 47 kilómetros hacia el oeste, en el océano, ocurrió una ruptura de serán unos 30 por 40 kilómetros, un cuadradito, un rectángulo, que se movió y que eso detonó un terremoto magnitud 6.6 en Chile y la calificación de Estados Unidos es 6.75. Dejémoslo en 6.8. Se sintió intenso en la zona central, no sé si aquí en Los Vilos, pero por lo menos allá se sintió. Y la gente volvió a recordar que se le movió lo más sagrado, eso que no se mueve, el suelo, ¿cierto? Esa angustia de que ojalá se detenga rápidamente, que no siga avanzando, porque nosotros como chilenos tenemos la capacidad de tolerar, tenemos una capacidad de tolerancia superior al inmigrante, por ejemplo, que nunca ha vivido con la amenaza sísmica recurrente que ha acompañado nuestras vidas. Sin embargo, si bien tenemos una capacidad de tolerar umbrales superiores vinculados con este tipo de procesos de la naturaleza, igual nos da miedo.
igual tenemos incertidumbre, porque ciertamente a diferencia de otros procesos de la naturaleza, el maldito terremoto ocurre súbitamente. Súbitamente quiere decir que nunca me van a avisar que viene. No va a haber una alerta temprana. No va a haber mal tiempo, un pronóstico, la isoterma cero no va a comenzar a subir. A mí nadie me va a decir que la marejada yo sé que viene y está allí, está golpeando, ¿cierto? Y hoy día podemos hacer pronósticos efectivos hasta con 7 días de anticipación. Y hay una serie de procesos, los volcanes generalmente nos avisan, con las lluvias intensas se nos avisan. Si mañana va a ser frío o calor en los vientos, yo hay un pronóstico. Hay una serie de procesos de la naturaleza donde la ciencia y la tecnología ha avanzado montones y nos preparamos para ello. Pero hay un maldito proceso que caracteriza la realidad de este país, el tema tectónico, el tema sísmico, el tema terremoto, que nos encuentra en cualquier minuto, en cualquier lugar, en cualquier evento, en cualquier contexto, y que hace complejo, y que nos hace temblar, eso que no se mueve, que solidarizamos porque todos lo sentimos. No es como el aluvión que ocurrió en Chañaral, que lo vivieron allá en Chañaral solamente. El terremoto lo sentimos todos, a todos nos convoca, a todos nos afecta, de alguna u otra forma. ¿Tenemos una cultura sísmica? ¿Tenemos una cultura del convivir con terremotos y tsunamis? Había una vistucia por ahí, me la llevé. ¿En serio? Devuelvan la vistucia. Acá está, yo la tenía. Vamos a un taller ya. Esta es una tarjeta del Día de los Enamorados. Para el que está al fondo, que probablemente no lee, dice, ¿se acuerdan de las tarjetas Village? Bien, grande, estamos obvios. Dice, tú eres mi terremoto preferido, porque cada vez que te veo tengo temblores grado 8 en la escala romántica del 1 al 7 con epicentro en mi corazón. Son 80 diapositivas. Dejen que salgan, dejen que fluya. Ok, a lo que quiero llegar es de que todos entienden los conceptos. Estamos hablando de epicentro, estamos hablando de terremoto, estamos hablando de magnitud, estamos hablando de escala, estamos hablando de conceptos que probablemente si le envío esta tarjeta a mi novia en Islandia, no va a entender nada, porque nunca se le ha movido el suelo. Y ella no va a saber lo importante que es para mí. Pero ustedes que habitan este territorio, chilenos o inmigrantes, todos bienvenidos, saben que es importante. Lo único exógeno en esta tarjeta del Día de los Enamorados son los malditos elefantes. Podrían haber sido 2 quilchos gordos, ¿cierto? Eso es más chileno. No creo que el huemul o el cóndor, que nunca los vemos. Hace un tiempo atrás, la Comisión Nacional para la Ciencia y la Tecnología, CONICIT, creó un concurso de videojuegos. Nosotros dijimos, ok, vamos a competir. Nos encerramos en el subterráneo de la Moneda al frente, hay un museo, hay cosas ahí. Efectos especiales. Tuvimos 3 días para hacer un juego. Entonces, rápidamente, porque hacer juegos es súper fácil, ¿cierto? Decidimos hacer una aplicación para Android. Algún día haremos otra para ese teléfono de la manzanita, el de la perita, que no me acuerdo cómo se llama ese. El juego es un running, es un juego en 2 dimensiones donde tú corres. Entonces, es un niño o niña, o lo que quieras, estás en la costa, optas por género, ocurre un terremoto en la costa aquí, en Los Vilos, que te manda al suelo, o es muy largo, qué raro, no me bota, no me manda al suelo, pero es muy largo, y rápidamente el mar comienza a venir. El niño o niña tiene que correr a zona elevada. Rápidamente va corriendo en el juego, y a medida que va avanzando, la única forma de sumar puntaje es avisándole a la gente de que viene un tsunami. Viene un tsunami, ¡pling! Saltan las monedas, gana puntaje. No quiere decir que estemos influenciados por Donkey Kong o Mario Bros. Para nada. Lo que quiero decir
es que cada vez que le avisan a la gente, el niño, el jugador, el que corre, suma puntaje. Hay grados de dificultad, hay liquefacción, hay grietas, hay fuego, hay explosión, hay ruido. Las vías no están transitables, los postes se caen. Se cayeron ayer 3 postes en Valparaíso con un 6.6. Y siempre está la opción de la evacuación vertical. Lo puede atrapar el agua y él puede subir verticalmente y salvarse, pero tiene medio puntaje. Al llegar arriba lo reciben todos sus amigos. Arriba es la altitud de 30 metros, que es el umbral de seguridad en Chile cuando hay alerta temprana, cuando hay que evacuar preventivamente en caso de maremoto o tsunami, que es el término japonés que adoptamos internacionalmente para referirnos a estos fenómenos. Terminó la competencia. Estaban los jueces en la moneda. Había un grupo de George Lucas, de un señor que hace películas como E.T. Estaba el grupo del señor que hace películas como Jurassic Park. ¿Lo conocen? Spielberg. Steven creo que se llama. Está el grupo de evaluadores de, no sé, gráfica tridimensional de Buenos Aires. Y deciden quién tiene que ganar. Y nosotros recibimos un premio de consuelo. No ganamos. Se me acercó la señora jefa de la comisión. Como, ¿se acuerdan de Los Fantásticos? La señora Edna Modas. Igual. Edna me dice: mira, Marcelo, muy entretenido tu juego. ¿Estás grabando, cierto? ¿Esa es la cámara? Ok. Pero la verdad es que no me parece un juego educativo. Y la idea es que los niños supieran que al poner los parámetros X, Y y Z iban a saber la altura del tsunami generada por la magnitud de un terremoto. Y también que esos parámetros hidrodinámicos de la inundación, de modo que se apropien de esa aproximación positivista del fenómeno. ¿Quién quiere jugar un juego educativo? Que levante la mano. Ya, fuera, expulsado. A lo que quiero llegar es que es interesante que nosotros nunca quisimos hacer un juego como siempre, que queríamos hacer un juego, una aplicación donde todos se entretuvieran. Lo evaluamos, hicimos un trabajo de percepción del juego, de percepción del riesgo de tsunami. Lo sometimos a un test, lo probaron niños entre 7 y 9 años que nunca han estado experimentando un tsunami, y luego de jugar mucho, porque hay varias etapas, tú llegas a la zona de seguridad y te recibe Pocoyo o Barney, no sé, el que te marcó a ti, Sevillín, el que tú queráis. Y puedes pasar a la etapa 2. Tohoku, Sumatra, lo que tú quieras, hay muchos tsunamis para ejemplificar. Y luego les preguntamos, les hicimos una encuesta, usamos un instrumento con todas las de la ley, con sentimientos informados, etc. Y les preguntamos, ¿qué harías en caso de un terremoto en la costa? Correr a la zona elevada, avisarle a la gente, no distraerme, optar por la evacuación vertical. Se apropiaron de muchas cosas solamente con un juego. En rigor siempre fue educativo, pero estaba oculto, sublime, escondido allí. Le pusimos tsunami porque hay un presidente que no sabe pronunciar la palabra. Aunque el niño no lo sabe, porque también es su tsunami, ¿cierto? No usamos el otro nombre, porque el presidente tiene 2 formas de hablar de tsunami. Habla de tu tsunami y también está el reggaetón, todos lo conocen, ¿cierto? Lo pueden buscar en YouTube. En rigor, a lo que quiero llegar es de que con la tarjeta del Día de los Enamorados y con un simple juego sobre estos temas, la respuesta tanto de los enamorados como de los niños, como de todos nosotros, es que realmente tenemos algo que nos hace ver este tipo de procesos como parte de nuestra historia, de nuestra cultura, del habitar, del ocupar, de la habitabilidad, pero no solamente la habitabilidad pensada como el confort térmico de un techo, una pared y una casa, sino que el estar en un lugar, ese apego, ese vínculo con el territorio que nos ha marcado históricamente y que seguirá ocurriendo por siempre. Disculpen la densidad de texto, es la última vez. Solamente un breve rayado de cancha. Yo les voy a hablar del riesgo de desastre, ¿cierto? El riesgo es una función. Qué aburrido, ¿cierto? La amenaza podría ser el maremoto o un tsunami. Lamentablemente el tsunami no lo puedo eliminar. Es inevitable. Los Vilos se va a inundar un día. Completamente.
todos se van a morir acá. Pero no por el tsunami, se van a morir de viejos, o enfermos, o lo que sea. La finitud existe. A lo que quiero llegar es de que hay cosas que sí o sí van a pasar. Y es por eso que aprovechamos al máximo nuestra vida, tratamos de ser felices, tratamos de hacer cosas, ¿cierto? De dejar alguna huella. Bueno, el tsunami es algo inevitable, igual que la muerte de todos nosotros, ¿cierto? Pero cuesta entender eso. Cuesta aceptar que nos vamos a morir. Cuesta aceptar que un día Valparaíso va a ser completamente inundado, incluido todo el Congreso. El problema es que hay cosas que flotan. Oye, seamos serios, ¿ya? Si se dan cuenta, si la amenaza es inevitable, quiere decir que no la podemos eliminar. Por lo tanto, los esfuerzos están concentrados en disminuir la exposición y la vulnerabilidad o las sistemáticas vulneraciones a las cuales las comunidades y las personas son sometidas. ¿Qué es la exposición? La exposición es que supongamos que este es el océano, yo estoy en el lado del mar y ustedes están en la playa, en la arena. Si viene el mar e inunda todo esto, todos ustedes, como están tan cerca del mar, están muy expuestos. Todos se van a mojar. Sin embargo, la respuesta de cada uno de ustedes está condicionada por su historia de vida, por su nivel de educación, por la materialidad de su vivienda, por el conocimiento de la zona de seguridad. Hay una serie de elementos que explican cómo ustedes responden a esa exposición. Probablemente nuestro alcalde sabe nadar mariposa y rápidamente va a llegar a la zona de seguridad. Probablemente aquí alguien tiene fobia al agua. Probablemente alguien se desespera. Probablemente la respuesta es diferenciada. Y esa respuesta diferenciada hace que algunos sean más susceptibles que otros ante un proceso similar. Evidentemente, disminuir la exposición y disminuir la vulnerabilidad, pero particularmente las vulneraciones a las cuales somos sometidos. ¿Qué es lo que son las vulneraciones? Las vulneraciones son que nos hacen, que siempre le echan la culpa al pobre. Las vulneraciones son tu jubilación. Las vulneraciones son la desigualdad. Las vulneraciones son una serie de elementos que son de fondo, que explican por qué unos son más vulnerables que otros, que no depende del individuo, sino que estrategias de Estado y podemos entrar a aplicar después las preguntas y respuestas. Por lo tanto, tranquilo, voy a continuar el próximo año. Por lo tanto, cuando hablamos de riesgo, estamos hablando de que tiene que haber una amenaza. Puede ser un tsunami, un terremoto, un aluvión, un incendio, una sequía. Tiene que haber elementos expuestos y tiene que haber vulnerabilidad. Y por lo tanto, entender el riesgo de desastre, entender esta probabilidad, esta posibilidad de desastre, implica entender todo esto combinado. Por lo tanto, ¿qué es el riesgo? El riesgo es que yo sé. Ignacio nos hablaba acá de este joven que tuvo un coma etílico, que probablemente hoy día su madre le tiene marcado el certificado médico en la pared para que nunca lo olvide. Quizás no. Pero en la práctica, todos sabemos aquí que no nos podemos bajar una de 40 solos. O quizás hay alguno que lo haga. Pero si a un joven yo lo hago beber una botella de pisco de 40 al seco, probablemente ese coma etílico no se lo va a quitar nadie. La gran mayoría de los jóvenes sabe que eso es arriesgado. Por lo tanto, no se va a exponer, si es educado, evidentemente, y le explican que eso le hace mal. Quizás la botella va a llegar a sus manos, pero va a ser como que para ser simpático con el grupo, pero va a correr, no va a tomar, ¿cierto? Cuando yo conozco el riesgo, no me expongo. Cuando yo sé que no puedo andar por esa calle oscura porque es muy arriesgado, no me voy a exponer. Cuando yo sé que no tengo que andar a más de 200 kilómetros por hora, evidentemente no lo voy a hacer. Para disminuir el riesgo de desastre, para disminuir la probabilidad de daño, yo tengo que comprender el riesgo. Comprender el riesgo implica realmente comprenderlo. Hoy día, si estamos aquí, en una zona donde tenemos el museo, ¿cierto? Hay un MIM ahí, ¿o no? Estamos en la Casa de la Cultura. La única condición para venir a esta casa es que todos aquí tienen que saber nadar, ¿cierto?
porque estamos en zona de inundación por tsunami, obvio, ¿cierto? Entonces, cuando a mí me piden hablar del riesgo de desastre y hacemos la actividad en una zona de peligro, yo digo, algo no me calza bien. ¿Será que no comprendemos el riesgo? ¿O será esta ilusión de invulnerabilidad sistemática y permanente que nos acompaña como sociedad de pensar que aquí no va a pasar? Nunca ha pasado. Y por lo tanto, a otros sí. Allá hay mucho más riesgo que acá. Uy, y allá en el sur, mucho, pero aquí no, aquí nunca. Aquí desde... Ustedes saben que los ríos tienen una historia larguísima, pero en rigor su fundación pasa por el siglo XVIII, ¿o me equivoco? ¿Cierto? ¿Qué habría pasado el 8 de julio de 1730 en Los Vilos? El 8 de julio de 1730 ocurrió el terremoto más grande con tsunami conocido en la zona central de Chile. Se cayeron estructuras en Coquimbo y en Chillán. El terremoto fue tan grande como el de 1960 en el centro-sur de Chile, que sigue siendo el evento más grande del mundo. ¿Qué habrá pasado en Los Vilos? Quizás después en las preguntas y respuestas, los historiadores de Los Vilos nos digan qué pasó en 1730 en las partes bajas de Los Vilos. Independiente de ello, sabemos que la amenaza sísmica y los tsunamis consecuentes son procesos que nos van a acompañar por siempre. Comprender el riesgo implica que, si yo lo comprendo, las decisiones que tomo son coherentes con ello. Porque también hay acciones necesarias. Acciones necesarias para convivir con el riesgo son la cosmética. La cosmética es necesaria. Si no fuera por la cosmética, yo no tendría este perfil. Si no fuera por la cosmética, ¿quién sabe qué tendríamos aquí? La cosmética es necesaria, nos hace sentirnos bien. Cleopatra se bañaba en sangre y cosas así. No quiero seguir. Pero la cosmética no ataca el problema de fondo. Cuando a mí me ponen una señalización que dice peligro de tsunami, lo que me están diciendo, ups, nuevamente lo hicimos mal y construimos viviendas sociales en zona de peligro. Y ahora lo arreglamos con una señalización. Cuando me ponen una sirena de peligro de tsunami donde se gastan 2.500 millones de pesos, me están diciendo ciertamente que nuevamente lo hicimos mal. Cuando me ponen una escuela o un hospital en zona de peligro, me están diciendo, nosotros sí podemos poner escuelas en zonas de peligro, pero tú tienes que correr. En la práctica, el discurso sistemáticamente, y esto no es un tema de Chile, tampoco es de Los Vilos, es un tema cultural, es un tema global, de que el discurso de las autoridades sistemática y permanentemente es, corre, sálvate. Pero yo pongo la escuela en zona de peligro, pero yo pongo la vivienda social en zona de peligro. Y en la práctica, nosotros como ciudadanos no entendemos por qué me dicen que tengo que correr, pero la escuela está en zona... ¿Se dan cuenta de la contradicción? Por eso es importante tener sociedades educadas, empoderadas de estos temas, que exijan a sus concejales y autoridades que les garanticen seguridad. Por ejemplo, ¿cierto? El desafío de los planes reguladores que se presentaba acá es un tema gigantesco, porque el plan regulador define uso de suelo, define densidad, define dónde localizo lo crítico, define altura, define para dónde van a crecer los ríos, cuál es la imagen objetivo del ordenamiento que quiero darle al territorio. En la práctica, evidentemente, participar en esos procesos es relevante y, por tanto, a quien elijo o a quien no elijo como autoridad, hombre o mujer, es vital para tener Los Vilos sustentables de futuro. ¿Y qué es el desastre? Es la materialización del proceso de riesgo. Se concretó, fue, sencillamente caminé por el risco, me caí y me rompí el fémur. Me arriesgué, me expuse, hubo una probabilidad de daño y esa probabilidad de daño, ese riesgo se materializó. Desastre. En rigor, ¿qué es un desastre? Yo creo que aquí todos saben hacer arroz, ¿cierto? Bien. A mí en 20 minutos el arroz me queda bueno. Pico zanahoria, unos ajitos, la llama media en mi cocina, cada uno con su receta, ¿cierto? Y el secreto que no les voy a contar. Pero en 20 minutos me queda bueno. Si a alguien aquí se le quema el arroz, ¿fue culpa de la olla? No. ¿Fue culpa del agua? ¿Fue culpa del fuego? Que se queme el arroz desde el punto de vista culinario, doméstico, familiar,
puede ser un desastre. Igual yo te quiero y me lo voy a comer. Está rico, mi amor. Pero evidentemente no es culpa de la olla, tampoco es culpa del agua caliente, tampoco es culpa del fuego. El desastre, el arroz que se me quemó, es porque alguien desatendió la cocción. Alguien se despreocupó, alguien omitió, alguien no hizo la acción que correspondía. En la práctica, cuando ocurre un desastre, el desastre no es algo súbito que ocurre en el minuto. El desastre se construye. Las casas que fueron inundadas en las partes bajas del 2015 acá abajo, no fue tsunami. Alguien las puso allí. Alguien lo permitió. Alguien lo autorizó. Alguien firmó. Alguien cortó. No, vendieron. Tranquilo, tranquilo. Dejen los neumáticos ahí, después conversamos. A lo que quiero llegar es que el desastre se construye. Lo construimos, igual que el riesgo. El riesgo y el desastre, decimos en la academia, es un constructo social. ¿Qué es eso? Nosotros decidimos que queremos poner el hospital en zona de peligro. La decisión la tomamos nosotros como seres humanos. Nosotros con nuestras decisiones estamos construyendo riesgo, probabilidad de que ese hospital desaparezca. Y cuando viene la inundación y destruye todo, ¿de quién es la culpa? ¡Maldito tsunami! ¡Maldito terremoto! ¡Maldito aluvión! ¡Maldita sequía! ¡Maldito cambio climático! ¡Amén! Siempre el problema es ella. Siempre el problema es la Pachamama, la Madre Tierra. Siempre naturalizamos y fisicalizamos el problema. El problema siempre es exógeno. El problema siempre es de ella. Nunca hay una responsabilidad endógena en esto. Nunca somos nosotros. Por eso les llaman fácilmente, y acá me presentaron, le llaman desastres naturales. Como si fuera la naturaleza la responsable. Yo les quiero decir que el tsunami no los quiere ahogar. ¡Aleluya! El volcán no los quiere quemar. ¡Amén! El aluvión no los quiere sepultar. La marejada no los quiere matar. El terremoto no te quiere botar al suelo. Somos nosotros que no hemos logrado comprender. Recuerden que nuestros antepasados más cercanos, que se pusieron en pie, los homínidos más parecidos a nosotros, andan por ahí paseándose, erguidos, hace cerca de 200.000 años. Y la Tierra, la Madre Tierra, tiene 4.600 millones de años. Somos unos recién aparecidos y juramos que podemos hacer lo que queramos con ella. Y por lo tanto, no la entendemos. Hasta hoy día no hemos logrado entenderla. Cada vez que se quema el arroz, cada vez que hay un desastre, nos confirma que no entendemos a la Tierra, que no entendemos los procesos. Y les llamamos anormales. La marejada, pronóstico, ahora están en una marejada anormal. Ese es el pronóstico. Pronóstico de marejada anormal. Un Frankenstein debe ser así. ¿Ustedes creen que la marejada es anormal? ¿O no será que a alguien se le ocurrió urbanizar orilla de playa y poner un enrocado cunetero para convivir con la amenaza del mar? ¿Por qué tiene que ser anormal un proceso natural que ha ocurrido siempre? Quizás con más intensidad dependiendo del día, detonado por varios procesos antrópicos, etc. Pero en la práctica hay muchos procesos en la naturaleza que no tienen nada de anormal. Tampoco son extremos. Es típico de decir procesos naturales extremos. En Santiago caen 3 milímetros y se suspenden las clases. Ustedes saben lo que pasa en Santiago. Ni hablar de la nieve. El mensaje que les quiero dejar es que no olvidemos que los desastres no son naturales. Los desastres, el aluvión de Chañaral, alguien tomó la decisión de poner vivienda en el fondo de la quebrada. Está bien, se llamaba quebrada seca, pero eso no quiere decir que no pasen aluviones. A alguien se le ocurrió construir Chaitén a 10 kilómetros de un volcán activo. ¡Ups! Erupción del 2 de mayo del 2008, las áreas secundarias la sepultan completamente. Alguien hizo eso. A alguien se le ocurrió poner Dichato a orilla de playa. Tsunami en 2010 y no solamente Dichato. 60 localidades completamente inundadas. Si se dan cuenta, alguien toma, muchos toman decisiones que construyen riesgo y que pueden terminar en desastre.
Por lo tanto, el riesgo y el desastre no es natural. Nosotros como sociedad lo construimos. Eso es importante que lo entendamos. Pero como no lo entendemos, los desastres siguen aumentando. Porque en la práctica no es que haya más tormentas, no es que haya más terremotos, no es que tengamos más erupciones volcánicas. Algo pasa de que los desastres siguen y siguen aumentando en el mundo. Sin embargo, la enfermedad disminuye. Hoy día tenemos vacunas, tecnología que hace que nos enfermemos menos. Hoy día vivimos más, somos más sanos. Hoy día hay menos guerras, igual hay guerras. Hoy día hay menos hambre, igual hay hambre. Pero todo, en rigor, somos mejores sociedades. Sin embargo, todo lo inverso ocurre con los desastres. Estos siguen y siguen aumentando, por lo tanto, algo estamos haciendo mal. ¿Cómo lo abordamos? No está funcionando. Aquí se creó en 1986 el concepto de desarrollo sustentable. Aquí se creó el marco de acción de UNDRO 1979 para tener sociedades resilientes al riesgo de desastre, concepto manoseable. En 1994 el marco de acción de Yokohama. En 2005 el marco de acción de Hyogo, las 4 prioridades para ser mejores sociedades ante el riesgo de desastre. Hoy día estamos en el marco de acción de Sendai que nos dice este es el camino a seguir. Mañana va a venir el marco de Valparaíso o de Los Vilos. Siempre estamos creando marcos para disminuir el riesgo de desastre, estrategias donde Chile firma, pero en rigor los desastres siguen ocurriendo. Por lo tanto, evidentemente el problema que estamos abordando no los estamos abordando de forma efectiva. ¿Es necesario el mapa de peligro? Sí, todos conocen el último mapa de peligro de tsunami de Los Vilos, ¿cierto? Por lo tanto, no comprendemos el riesgo. Si lo ven, llévense un rollito de papel higiénico, por si acaso. ¿Qué hacemos generalmente con el riesgo en Chile o en el mundo? Nos preocupamos de la zona roja. ¿Cuál es la zona roja? Todo esto es peligroso. Allá. ¿Y cuántas casas hay ahí? Uy, todas estas. ¿Y cuánto se demoran en llegar corriendo a la zona de seguridad? Tanto. Perfecto, ya. Vamos a hacer un plan. Un plan para manejar la emergencia. Vamos a poner señaléticas. Vamos a hacer unos 2 o 3 simulacros al año. Llámate la prensa, sí. ¿O no? Pero eso no significa necesariamente de que sepamos cómo actuar el día de la emergencia, ¿cierto? Esto es sistemático. Esto es de largo plazo, como mencionaban aquí. Claramente el problema no es ese. El problema es otro. Lo que estamos haciendo con dinero, con ciencia, con doctores, hombres y mujeres, modelos numéricos, laboratorios científicos, metodologías de modelación y todo lo que tú quieras en este enfoque típico positivista, postestructuralista, de cuantitativo, que, ¿cuánta va a ser la altura exacta de la ola aquí? ¿Cuál es la velocidad en metros por segundo que va a tener el flujo cuando surja y sobrepase el enrocado y esté en este uso de suelo que es arena? Es tan importante. ¿No será que quizás será mejor evitar construir en ciertos lugares con una medida de mitigación estructural como una norma, una ordenanza municipal? ¿No será que mejor relocalizar lo crítico? ¿No será mejor sencillamente democratizar el acceso al borde costero con infraestructura que disminuya la exposición con bosques, parques y etcétera, multicanchas? Hay cosas tan simples para disminuir el riesgo de desastre que solamente hay que tener la voluntad para implementarlas. Algo pasa acá y esto evidentemente hay que cambiarlo. El ciclo del riesgo se simplifica como esto, y en rigor puede ser más complejo, pero en rigor ocurre el evento, se materializa el evento, terremoto, tsunami, etc. Y luego viene la respuesta. Rápidamente respondemos. Los chilenos somos expertos para responder. Chile ayuda a Chile. Rápidamente llegan las máquinas, empezamos a limpiar, a ayudar los damnificados a la escuela. Llega la cooperación, todos mandamos zapatos de hediondos, parcas cochinas, ¿cierto?, para ayudar al damnificado. Y también tarros de durazno vencidos, por si acaso, ¿cierto? También cosas buenas. Pasan cosas buenas, si es que llegan al damnificado, ¿cierto? Luego viene la reparación y la rehabilitación, que en el papel suena increíble, pero que no tenemos mucha experiencia. Siempre estamos aprendiendo en el hacer. Y la experiencia hoy día nos confirma que no lo hemos sabido hacer tan bien. Ejemplos tenemos en Tocopilla,
Ejemplos tenemos para Chaitén y los 10 años de reconstrucción a la espera de una solución que les dé habitabilidad digna. Luego viene la reconstrucción. Generalmente reconstruimos en los mismos lugares que desaparecen. Chañaral se reconstruye mismo. Dichato se reconstruye mismo. Constitución se reconstruye mismo. Chaitén, que desapareció para el 2008, se reconstruye ahí mismo. Luego viene la prevención y la mitigación. ¿Qué es lo que es prevenir? Prevenir se busca en el significado en su diccionario amarillento, sopena, guardado por allí. Porque ya nadie usa. Yo en la escuela me hacían ya, vayan a buscar los diccionarios. Y en mi época no había internet, entonces trabajábamos con diccionario en la sala. Prevenir significa evitar. Prevenir significa que no ocurre. Eso significa prevenir. No va a pasar. Yo con la prevención lo elimino. Yo soy más modesto. Yo no creo mucho en la prevención. Creo más en la mitigación, en atenuar. Porque es más difuso esto. Luego viene la preparación, alerta temprana, tecnología y nuevamente esperar mejor parados el próximo evento. En rigor, este es el ciclo del riesgo de desastre. Pero en Chile solamente dominamos dos partes. Somos secos en el manejo de emergencias y también somos secos en la apuesta tecnocrática de vivir con el riesgo de desastre. Sistemas de alerta temprana. Debes correr a zona elevada. Ah, ya, ahora voy a correr. O la sirena que se activa sola. A veces funciona, no siempre. Es importante entender de que el riesgo de desastre no solamente es el riesgo, el manejo de emergencias o la alerta temprana. Realmente disminuir el riesgo de desastre o reducir el riesgo de desastre, como dicen los japoneses, stop disaster. No más desastres, no más arroz quemado, porque recetas buenas hay para hacer buen arroz, ¿cierto? Sencillamente implica mucho más, sobre todo el tema de rehabilitación. La rehabilitación es un temazo que puede ser de largo aliento. En Chile nos dimos 3 años para reconstruir después del 2010. Japón se dio 10 años. Si ustedes van a Chaitén hoy día, la gente que desapareció, que tuvo que irse después de la erupción volcánica, todavía sigue pasándolo mal. El proceso de rehabilitación, de acompañar el proceso del habitar, del trato con dignidad y del volver a vivir en un lugar que ciertamente es un territorio en riesgo, es un proceso largo y complejo. Pero complejo no significa difícil. Sáquense eso de la cabeza. Nuestras vidas son complejas. Tengo un tío fleto. Tengo una tía solterona. Yo tengo mis vicios. Se me cae el pelo. Mi abuelo no sabe leer. Y podríamos hacer una... Y no voy a contarlo todo, evidentemente. Todo, nadie es perfecto. La vida es así. Pero igual la disfrutamos y vivimos en compañía y tratamos de avanzar. El riesgo de desastre no solamente implica tener un plan de emergencia. El típico respuesta. ¿Por qué tenemos que preocuparnos siempre de arreglar ese arroz que se quemó? Yo no quiero arroz con salsa de soya, quemado. Yo no quiero desastres. Es tan difícil pedir no más desastres. Es tan difícil pedir que el arroz no esté más quemado. Ojo. Estos son los marcos de acción en el mundo donde Chile firma. 1979, UNDRO, 1994, Yokohama. Recuerdo que en 1994 estábamos en 97 en una estrategia de Naciones Unidas recorriendo Chile para hacer charlas sobre cómo esta, sobre el riesgo de desastre. Y recuerdo que en esa oportunidad en Iquique no nos dejaron hacerla. El alcalde de la época, del Partido Comunista, que después se dio vuelta la chaqueta, era RN. Y después nuevamente se dio vuelta la chaqueta, era independiente. Y que después se dio vuelta, y ahora es senador. Increíble, pasan cosas. Bueno, ese señor no nos dejó hacer charlas de riesgo de tsunami en Iquique porque ahuyentaba el turismo, porque afectaba la inversión, porque impactaba la inversión inmobiliaria, porque bajaba el valor del suelo. Después se preocupó. Está el marco de Yoho y el marco de Sendai. Todas estas son estrategias que nos dicen cómo convivir con el riesgo. Y siguen apareciendo, porque el riesgo no disminuye, pero particularmente los desastres. Sigue aumentando el desastre. Y lo peor es que todo lo que hemos vivido hasta hoy día, en el futuro, va a ser peor. En el futuro, todos aquí vamos a vivir algo peor de lo que hemos vivido hasta ahora. Y eso no es malo decirlo. Va a venir un terremoto más grande. Va a venir un tsunami más grande. Va a venir una sequía más larga. Van a venir cosas. Y es importante entenderlo, adaptarlos y evidentemente mitigar esa exposición al riesgo.
Hablemos de terremotos, no sé por qué. Porque estamos en la costa. Chile tiene distintos tipos de terremotos. Está el terremoto como el de la falla de San Ramón, ¿cierto? Que ocurre adentro. En el continente, la placa sudamericana, muy superficial, abajo de las ciudades. Son terremotos pequeños, pero son tan cercanos que pueden ser muy destructivos. Terremoto cortical se llama eso. Luego está el terremoto intraplaca de profundidad intermedia. Es un terremoto que va en la placa más densa y pesada, aquí se llama Nazca, la tenemos aquí al frente, y que subducta, se introduce bajo la placa sudamericana y que cuando ocurre, su caída de esfuerzos es muy súbita, es un terremoto muy intenso, pero que no genera tsunami porque está lejos del océano. Pero también se siente importante, como el terremoto de Chillán de 1939, porque está abajo de las ciudades, las destruye completas. Luego está el terremoto que ocurre como para Rapa Nui, o Isla de Pascua, le pusimos, ¿cierto? Terremoto intraplaca oceánica, pero el más importante es el que ocurre aquí, frente a las costas de la Ligua, el terremoto interplaca o tipo TRAS, que es como el terremoto del 2015 en Illapel, que es como el terremoto de ayer puntual que tuvimos frente a Pichilemu, que es como el terremoto del 2010. Ese maldito hace que la costa de Los Vilos se levante, baje, se retrotraiga, adelgace entre terremotos y engorde cuando ocurre el terremoto. Esto es lo que sabemos de terremotos y tsunamis en el mundo. Fíjense, no es mucho. Tenemos desde 1900 registro de terremotos instrumentalmente. Sobre 8 son terremotos grandes y sobre 9 son terremotos gigantes. ¿Se observan? Somos campeones del mundo. Bien. No necesitábamos ir a Rusia. Yo siempre les dije, no necesitábamos ir no sé a dónde, a la Copa, lo que sea. Somos campeones en el mundo en terremotos. Los más grandes ocurren aquí, allá al frente. Y esta zona siempre se está cargando y los está produciendo. Los últimos importantes, el de Illapel, ciertamente, el 2015, que los afectó a ustedes y lo sintieron intensamente. El del 2010, 8.8, 2011, 9.1. El gigante de Sumatra, 250.000 de víctimas, no es menor. Recuerden, el de Haití, ni siquiera aparece acá, 7.6, 316.000 víctimas en Haití. Estos eventos pueden matar mucha gente súbitamente. El proceso. La placa densa, pesada, se hunde. Pero en rigor, la placa sudamericana o la placa continental no la deja pasar. Siempre están bloqueadas, hay una zona de adhesión. Esto implica que empieza a presionar esta también viene para acá, y por lo tanto los vilos se deforman. Los vilos se levantan milímetro tras milímetro, milímetro tras milímetro. Se deforma, empieza a aumentar la erosión en el borde costero producto del hundimiento del borde levemente, se levantan las partes interiores. Llega un punto que la tensión es máxima y se produce el deslizamiento. La placa de Nazca logra deslizarse bajo la placa sudamericana y eso se traduce en un terremoto que origina un tsunami. En el proceso de deslizamiento, ¡pum!, hay un rebote. Ese rebote golpea y perturba verticalmente la columna de agua, generando un tsunami que puede llegar instantáneamente o puede llegar en 5 minutos, o en 10, o en 15, o en 20. Y a su vez se propaga por todo el océano hacia las costas de Japón, por ejemplo. Hablemos del 2010. El 2010 estábamos esperando un terremoto aquí, entre Constitución y Concepción. Los vilos están un poco más acá, arriba. Y se supone que aquí tenía que venir. Sin embargo, no todos estaban mirando con mucha atención. Gran parte de la preocupación del 2010 era del terremoto y tsunami que venía para el norte de Chile. Arica, Iquique, Pisagua, Mejillones, Antofagasta. Todos estábamos muy atentos de lo que podía pasar allá. Habíamos hecho estudios aquí, habíamos modelado tsunamis, habíamos hecho mapas de inundación y estudios de riesgo. Sin embargo, cuando ocurrió el evento fue más grande. Fue más grande de lo que esperábamos. Fue mucho más grande. Fue una magnitud 8.8. El tsunami que yo medí en terreno alcanzó casi 30 metros. Estamos hablando de edificios de 9 pisos entrando. Nadie lo vio. Yo estuve ahí. Lo medí. En el momento que ocurre el terremoto, las placas se mueven, pero se mueven de forma diferenciada. Esto que está aquí es un terremoto. Este chuletón es un terremoto. El terremoto no es un punto. El terremoto es un área. Es un área que tiene un largo, 450 kilómetros de largo en este caso, 130 kilómetros de ancho, y que frente a Constitución se movió más de 20 metros. El terremoto es un área. Por lo tanto, el epicentro no es tan importante.
Generalmente el LUN nos muestra un punto y anillos concéntricos se dice terremoto en Pichilemu, o sismo, como dicen en Chile para suavizar las cosas. Sáquense de la cabeza que los terremotos son puntos, los terremotos son áreas. Por ejemplo, si esta es nuestra casa, acá están todos nuestros libros, ¿cierto? La papaya, el condorito, la guía, metodología, etc. Se nos quemó todo. Se quemó el perro. Perdí todo. A mí no me interesa en qué enchufe partió el cortocircuito. Ese es el epicentro. En cambio, el terremoto es toda la casa que se me quemó. El terremoto del 2010 es todo esto. Y el cortocircuito es Copquecura, donde comenzó el epicentro. Ojo con eso, porque el epicentro del terremoto del 2010 fue continental. Y muchos, entre comillas, expertos decían, epicentro continental no genera tsunami. Pero si se dan cuenta, el epicentro es el continente, pero el área que se desplaza ocupa fondo oceánico y por lo tanto produjo un tsunami gigantesco. Estas son las alturas de tsunami que medí para el tsunami chileno en el segmento del terremoto del 2010 y la llegada del japonés. Se observan en promedio son 6, 8, 10 metros de olas entrando. Las más altas en Tirúa, 28 metros. En Constitución, casi 28 metros de tsunami. En Rapel, 20 metros de tsunami. Para que se hagan una idea, un poste del alumbrado público mide en promedio 7.5 metros. Estos son 7.5 metros. Los chilenos que vivieron el tsunami del 2010 acá en el sur, todos experimentaron inundaciones equivalentes o superiores a postes del alumbrado público inundando. Cuando salgan aquí del centro cultural, miren los postes. Y háganse una idea de lo que podría pasar. Es importante entender, porque generalmente la habilidad de lo vertical no la tenemos desarrollada bien. No así la horizontal. Yo te pregunto, ¿dónde venden acá las empanadas esas buenas? Mira, 100 metros más allá, 200 para allá y llegáis. En la horizontal somos precisos. Generalmente, a no ser que le pregunten a alguien de campo, ¿cierto? Pero en la vertical damos jugo. El que está ahí soy yo. Acá tenemos casi 30 metros de tsunami y lo que está a mi alrededor son pedazos de concreto reforzado. El tsunami chileno del 2010, generado por un terremoto 8.8, tuvo alturas de olas cercanas a 30 metros. Eso es un edificio de 9 pisos. Eso es lo que tenemos que imaginarnos en la costa. Y eso no hay que olvidarlo. Recuerden que el tsunami fue en la noche. Recuerden que había luna llena. Recuerden que no todos grabaron imágenes de calidad. Por lo tanto, disculpen, ¿qué pasó? ¿A dónde me fui? Todo eso pasó. Chuta. Muchas gracias. Pasaron cosas, ya, ahora sí, perdón. A lo que quiero llegar es que no hay que olvidar, esto es importante que entendamos cuando hablamos de la dimensión, de la magnitud de estos fenómenos. Por eso son tan peligrosos. Incluso los tsunamis son más peligrosos que los terremotos, porque los terremotos no matan a nadie. Lo que mata gente es la estructura mal construida, la casa mal mantenida, el maestro que me la hizo más barata y que con la ley del mono fue formalizada, pero que se va a caer. Ojo con eso, las estructuras son las que matan gente, no los terremotos. Perdón, estoy llegando. Ok, aquí. Aquí tengo una amiga que se llama María Teresa Ramírez Herrera, de la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México. Antes trabajaba en Berkeley, ¿cierto, Teresa? ¿Te acuerdas de mí? Se cansó de los gringos y volvió a México a trabajar. Oye, Marcelo, ¿tú hablas español? Yo hablo español. Oye, me gustaría trabajar eso del riesgo de tsunami en México. ¿Qué te parece Oaxaca y Chiapas? Ya, ándale, híjole. Y somos amigos ahora, y investigamos. Cuando fue el terremoto y tsunami en 2010, le dije, María Teresa, vente a Chile, aprende con nosotros. Aquí la tengo de escala en la isla Orrego. La isla Orrego, en esa época, la autoridad local, el alcalde, el director de obras, el encargado de turismo, declararon que la isla Orrego era un lugar apto para hacer camping. Por lo tanto, el 27 de febrero estaba lleno de carpas. Cuando vino el tsunami, murieron todos. Solamente menos de 5 hombres de brazo fuerte fueron capaces de sujetarse a los eucaliptus, que no tienen ramas paralelas, y subir para arriba. Fíjense, el eucalipto sin corteza me indica la columna de agua, que lo depiló, lo dejó sin corteza.
De aquí para arriba tengo corteza. La gente que estaba acampando aquí soportó profundidades de inundación. Esto no es altura de tsunami porque aquí está elevado por la topografía, de casi 8 metros. Si esta altura la corrijo al nivel del mar al momento de la llegada del tsunami y el estado de la marea, tengo 12 o 15 metros de tsunami entrando por la costa. Pasó mucho tiempo. Comenzamos el proceso de reconstrucción. Hoy día se está construyendo ya gran parte del bosque de mitigación contra tsunamis en Constitución. En algún momento la autoridad local me dice: Marcelo, ¿y cómo visibilizas el nuevo camping en la isla Orrego? A lo que quiero llegar es que para tomar acciones para disminuir el riesgo de desastre tenemos que comprenderlo, y para comprenderlo hay que verlo. Evidentemente esa autoridad no lo entendía. Así son los terremotos. Los terremotos van cumpliendo años. La energía se empieza a acumular en la zona de contacto de placas. Llega un minuto que esa energía es máxima y se produce un terremoto que libera parte de esa energía. Luego vienen las réplicas. Y luego nuevamente las placas se traban y comienzan a acumular energía en función del tiempo. Entre más tiempo pasa sin un terremoto, el terremoto que viene es más grande. Entre menos tiempo pasa, el terremoto es más pequeño. Por ejemplo, el terremoto que tuvieron el 16 de septiembre del 2015 fue importante, fue magnitud 8.4. Pero desde el evento de 1730 han transcurrido ya 289 años, que son eventos diferentes. El de Illapel es un evento grande. El que podría ocurrir frente a los ríos y toda la zona central de Chile es un evento gigante. Tenemos que prepararnos para los dos escenarios: el grande y el gigante. Si observan, a medida que pasa el tiempo, las placas acumulan energía. Entre más tiempo pasa, más energía se acumula. Y cuando ocurre y se libera la energía, ocurre un terremoto con tsunami. Es como cíclico, pero no es tan exacto. El problema es que cuando pasa mucho tiempo, el interés comienza a disminuir. Cuando pasa mucho tiempo sin terremotos y tsunamis en este caso, o otros procesos de la naturaleza que nos superan, nos olvidamos, nos despreocupamos, ya no existe. Cuando ocurrió el terremoto y tsunami del 2010, nadie estaba preocupado en la zona de Concepción, Pichilemu, Curanipe de la amenaza de terremotos y tsunamis. 60 localidades destruidas, más de 500 víctimas. Ojo con esto, porque es importante no olvidar y recordar y aprender lecciones del pasado. Como sociedades nos resulta sumamente fácil olvidar, pero la historia que tienen los vilos, su prehistoria, que es interesante, su arqueología, todo eso está ahí y ciertamente nos puede recordar y prepararnos para el futuro, porque si en el pasado pasaron cosas aquí, volverán a pasar. Este es un trabajo de Marcos Moreno, de acuerdo, la figura es mala, lo sé. Es de él, no es mía, por eso es fea. Por eso. El trabajo que él está haciendo, este trabajo que está haciendo este autor, que es un geocientífico que trabaja en la Universidad de Concepción, está tratando de determinar cómo se está acumulando la energía en la zona central de Chile para el próximo terremoto, el que vendrá. Y lo que confirman los trabajos de ellos es de que la energía se está acumulando entre Pichilemu y la bahía de Coquimbo. Y particularmente aquí, en la zona de los Vilos, tenemos un parche. Este es el parche que rompió el 2015. Ciertamente aquí la cosa estaba oscura, y esto quiere decir que las placas estaban muy acopladas, bloqueadas, y ahora hay un parche que está al sur de los Vilos y hay otro parche que está al sur de Valparaíso. Un escenario que rompe un terremoto al sur de los Vilos, como el de 2015, y luego uno más al sur de Valparaíso. Otro escenario que podría ser peor es que se conecte todo sencillamente y tengamos un gran evento. Nadie sabe cuándo. Esto no se puede predecir, pero esto en algún minuto va a ocurrir. Puede ser que tengamos un 8 punto algo aquí, o un 8 punto algo acá, o algo más grande. Para el terremoto del 2015, todos lo vivieron aquí, y la cosa se movió. Pero hoy día estamos todos aquí, y tuvimos un aprendizaje. Ok, nos dio miedo, sí, el mar se salió, corrimos, etc. La experiencia no se lo regala a nadie. Pero tal como ocurrió en 2015, volverá a ocurrir. Es importante eso, mirarlo de frente. Porque si yo me olvido, porque si yo no quiero hablar de eso, porque si yo a mí me genera nervio o me pongo nervioso o nerviosa cuando ocurre, sencillamente el día que ocurra no voy a estar quizás preparado para abordar esa emergencia y tener una conducta de cuidado
Ya voy a terminar. No me corra. No, déjame. Es que me está Pero si me pegando toca la de nuevo... pierna. Oye, termino aquí. Un poquito de lecciones del terremoto y tsunami del 60, el más grande. Fíjense, después del terremoto y tsunami de 1960, se creó el sistema de alerta temprana del Pacífico. Y hoy día los países del mundo se avisan cuando viene un tsunami de lejos. Cuando fue el tsunami del 2011 en Japón, nos avisaron a Chile que venía un regalito. Y todos evacuamos a zonas elevadas. Se demoró 23 horas en llegar. ¿Hubo daño? Sí, puntual. Nadie murió. Tuvimos daños en las costas de Atacama, hubo daño en Dichato, recuerdo, etcétera, etcétera, etcétera. La tecnología sirve. Evidentemente que sirve. Nos podemos alertar. El tsunami chileno mató a 144 japoneses. En esa época no existía un sistema de alerta temprana. Nadie les avisó. En esa época no había muros contra tsunamis, tampoco bosques contra tsunamis. El señor llegó a su casa y encontró un pequeño barco arriba de ella. Nadie le dio una explicación. A partir de 1962, el gobierno central del Japón comenzó a cambiar el uso del suelo en el borde costero japonés. Comenzó a incorporar medidas de mitigación no estructural y estructural para convivir con el peligro de tsunami. En cambio, en Chile, después de 1960, la verdad es que no aprendimos muchas cosas. Observen, estas son las alturas del tsunami de 1960 en la zona centro-sur de Chile. En promedio, 10 metros en las partes más altas. Vamos a Puerto Saavedra. Puerto Saavedra es una comuna que está en la costa de la Araucanía. Alcalde mapuche. Comunidad mapuche. Observen, esto es el 22 de mayo de 1960, hace 59 años atrás. Ocurrió el terremoto a las 3:15 de la tarde. Llegó la primera ola. Generalmente la primera no es tan peligrosa. Viene la segunda ola. Todo el pueblo está en el cerro. Mapuche, mapuche, mapuche. Probablemente la gran mayoría aquí son mapuches. En esa época, nadie los llamaba al celular y les decía, corre, viene un tsunami. En esa época no había Operación Daisy. En esa época no había un mapa de inundación por tsunami elaborado por el CHOA. En esa época ni siquiera existía la ONEMI. No había señaléticas de peligro, no había simulacros de evacuación, no había nada. Y la gente toda está en el cerro. ¿Qué explica esa conducta? ¿Cómo sabía la gente que tenía que correr y que el mar se iba a salir? El pueblo fue completamente inundado. La gente se quedó en la altura, en el cerro, en la zona segura, toda la noche, con réplicas, con gritos, con miedo e incertidumbre, sin radio. Nadie les dijo quédense todo el día en el cerro. Al otro día bajaron. Lo que observan aquí es el reflejo, el albedo de la inundación al otro día cuando el sol aparece por el este y golpea. El Puerto Saavedra completamente inundado y en gran parte destruido. Al otro día la gente baja. La fotografía fue tomada por el único hombre blanco, alto, con dinero, capaz de tener una cámara fotográfica en Puerto Saavedra en 1960. Grande Mr. Mannheim Drop. Es interesante la cosmovisión que tienen los mapuches del terremoto y el tsunami. Pero a mí nunca me la enseñaron. Yo nunca lo vi en el colegio. Ellos tienen una mitología que habla de las serpientes Bilú, como los vilos, ¿cierto? Hablan de su mitología de las serpientes Kaikai y Trentén. Probablemente todos la conocen. Probablemente no todos. Yo nunca la conocí ahora, hediondo. Dice que la Tierra permanentemente está en equilibrio, pero también puede ocurrir que tiene un conflicto con el mar, con el océano. Y cuando sencillamente Trentén, la serpiente del océano, de las aguas, trata de afectarla, Kaikai se levanta y la gente rápidamente corre a zonas elevadas y se salva, protege a la comunidad. Hay distintas interpretaciones de la leyenda. La serpiente acompaña el tejido mapuche. Por todas partes uno ve la serpiente, es parte de ellos. Gran parte de las conductas de autocuidado que tienen los mapuches nos confirman que ellos comprenden el riesgo. Para 1960, en toda esta zona mapuche, ninguna ruca fue inundada. El mapuche no construye orilla de playa como nosotros los huencas, nos encanta orilla de playa. El mapuche no se expone porque comprende en gran parte la naturaleza. Sin embargo, a mí nunca me lo enseñaron en el colegio.
En el colegio me decían, el mapuche flojo, el mapuche, etc. ¿Qué hubiera pasado si de niño me hubieran dicho que los mapuches tenían conductas y planes de emergencia mucho más sofisticados que nosotros los huincas? Probablemente mi mirada de estas comunidades ancestrales habría sido muy distinta a la que muchos todavía tienen. Ojo con eso. ¿Qué aprendió Puerto Saavedra desde el punto de vista de la planificación urbana y la comprensión del riesgo? Esto es 1960 y esto es Puerto Saavedra hoy día. ¡Pling! Lo que ocurre siempre. El pueblo fue completamente borrado y el pueblo nuevamente fue construido en el mismo lugar. Y las viviendas de emergencia se quedaron para siempre. Villa Cordi. Esto pasa siempre en Chile. Y luego le dicen, tienes que ser resiliente. Tienes que correr a la zona segura. Y ahí está la escuela, a la iglesia, etc. En la práctica es importante el tema de los aprendizajes y aprender del pasado. En 1960 el aprendizaje fue absolutamente menor. Tenemos la Copa, el más grande del mundo, pero no necesariamente eso se traduce que hoy día somos mejores sociedades para convivir con este tipo de peligros. Tuvimos el evento en 2010, tuvimos el tsunami en 2007 por deslizamiento en el Fordyce, el 2011 llegó uno de Japón, el 2014 tuvimos uno en Chaiquiti y la quebrada de Camarones. Y en 2015 tuvimos un evento aquí, la máxima altura de ola la medí un poco más allá de Punta Lengua de Vaca y alcanzó 13 metros de tsunami. Yo medí más allá, con instrumentos, con equipos geodésicos, láser y hipogloss y todas esas cosas. 13 metros es tremendo tsunami. Ojo, menos mal que golpeó una pequeña caleta ahí en Pajonales. Una mujer murió ahí. ¿Cómo entender si esto es recurrente? Si observan, los grandes eventos dejan huellas en el pasado, pero la memoria rápidamente olvida. La primera década ya nos hemos olvidado, probablemente del 2010. Algunos se acuerdan en detalle, pero no todos. Los instrumentos recién se instalan a principios del siglo XX, de 1900 en adelante. Por lo tanto, todo lo instrumental no sabemos más atrás. La historia depende de la llegada de los europeos. ¿Y los europeos llegaron aquí cuándo? A mediados del siglo XVI. Y los eventos grandes necesitan mucho tiempo para acumular energía. Por lo tanto, no siempre estamos viendo el escenario que viene. Estamos viendo solamente el escenario que conocemos, pero el que conocemos no necesariamente es el más peligroso. Observen, y termino aquí. Los tsunamis son eventos altamente energéticos. Cuando llegan a la costa hay deformación vertical. A veces la costa se levanta, a veces se hunde. Valdivia se hundió 2.7 metros para el terremoto de 1960. ¿Se acuerdan? Luego el tsunami transporta arena. Y esta arena la deposita en las partes bajas. Estas capas de arena, nosotros sabemos identificarlas. Sabemos cuando es una capa de tormenta. Sabemos cuando es una capa de arena de inundación de río. Sabemos cuando es una capa de tsunami. Con el tiempo se forma un nuevo suelo arriba y esta capa de arena queda atrapada, comprimida. Nos confirma que ahí ocurrió un tsunami. Esto es el centro-sur de Chile. Este es un trabajo que tenemos en las costas de Puerto Montt, pero también tenemos acá en la zona central, un poco más al sur de Los Vilos. Acá está el tsunami de 1960 y el suelo por donde caminaba el Pollo Fuentes. Llegó un tsunami, inundó todo. Aquí arriba está una escuela. Acá hay otro tsunami con terremoto que le dio la bienvenida a los españoles. Acá tenemos otro terremoto. Acá tenemos terremoto con tsunami. Lo que les quiero decir es que es como un código de barras. La naturaleza nos evidencia que estos procesos son absolutamente recurrentes. Lo que estamos esperando hoy día es que nuevamente llegue un gran terremoto y traiga un gran tsunami que deposite una capa de arena ahí arriba. El tema es que esta vez vamos a estar mejor preparados. Muchas gracias. Quiero mandar un cordial saludo a todos los televidentes del Canal 5. Hemos compartido aquí en Los Vilos un lindo seminario sobre seguridad pública, protección civil. Hemos hablado del riesgo, de cómo convivir con la amenaza permanente de terremotos y tsunamis. Y también escuchamos ciertamente sobre la importancia de tener jóvenes sanos que aporten a la comunidad. Muchas gracias, me voy muy contento de haber compartido con todos ustedes.